Dios les bendiga, mis amados hermanos. Después de ya haber tratado acerca del supuesto suicidio de Sansón y sobre su salvación en el video anterior, el cual te recomiendo que veas, el día de hoy vamos a continuar analizando otros casos, los cuales nuestros amados hermanos que nos hacen favor de comentar nos han pedido que esclarezcamos, tales como el caso del rey Saúl y el rey Salomón. Aunque también vamos a mencionar un poquito sobre el caso de Judas Iscariote. Acompáñame a ver el tema. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Estás en La Biblia dice así. Primeramente veamos sobre el rey Saúl. Una de las cosas en las que muchos amados hermanos no coincidían en sus comentarios era para empezar sobre el hecho de que si realmente se suicidó Saúl o no. Porque muchos dicen que no, sino que lo mató su criado, y otros dicen que sí. Veamos en primer lugar qué dice la Biblia acerca de este primer factor. En 1 Samuel 31:4 dice así la escritura. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Viendo la claridad de este pasaje acerca del suicidio de Saúl, ¿cuál sería la razón por la que muchos amados hermanos se confunden un poquito con esto diciendo que su criado fue el que lo mató? Bueno, quizás se deba a que muchas veces la gente lee Samuel, pero ahora en el segundo libro, donde en el capítulo 1 versos del 2 al 16, dice la escritura que un varón amalecita le mintió a David diciéndole que él era el que mató a Saúl, pensando que con eso agradaría a David, ya que Saúl se la pasaba buscando a David para matarle, pero no fue así. No agradó eso a David porque, como él era un hombre justo, nunca quiso juzgar él mismo a quien él llamaba un ungido de Jehová, sino que en todo momento quería dejar ese juicio a Dios, a sabiendas de que Dios ciertamente sí juzgaría a Saúl. Porque sí fue Saúl un ungido de Jehová, pero después Jehová mismo desechó a ese ungido. Y es por ese pasaje de la amalecita que muchos se confunden pensando que fue otro el que mató a Saúl, pero no fue así. Y ahora que hemos aclarado que sí se suicidó Saúl, veamos entonces si fue salvo o no. Aunque ya está entonces muy claro el asunto, pero para confirmar la situación de Saúl, analicemos no solo el suicidio que realizó, el cual ya vimos que fue realidad, sino que además de eso, veamos cuáles fueron los caminos y las obras de Saúl en sus últimos días, e incluso en sus últimos años de vida, después de haber sido desechado por Dios. Punto número 1. Era desobediente a Jehová. Y el colmo de su desobediencia llegó cuando no ejecutó la venganza de Jehová que había decretado sobre los amalecitas. Dice así en 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas más rey. Desechado por Dios. Punto número 2. Por esas desobediencias, la Biblia es clara también cuando dice en 1 Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. A propósito de este tema, te invito a que veas el video sobre esta supuesta contradicción, sobre si Dios se arrepiente o no se arrepiente de hacer cosas. Video que tenemos aquí en la página La Biblia dice así, y el cual te puede dar mucha luz sobre este tema. Mientras tanto, vemos que en este segundo punto, a Jehová le pesó en su corazón la conducta de Saúl y el haber tenido que ponerlo como rey. Y por cierto, también a propósito de esto, muchos amados hermanos preguntan que ¿cómo es que pudo sorprenderle a Jehová un hecho de la conducta de Saúl y decir que le pesó, cuando que Él es Dios y lo sabe todo de antemano? ¿Cómo es que le sorprendió este hecho como si no lo supiera? Y bueno, mis amados, les comento que también próximamente explicaremos esta supuesta contradicción bíblica y esperemos que les edifique y les agrade también ese video. Ahora bien, vamos a analizar el punto número 3. Luego de enojarse Dios contra Saúl por esos hechos, la Biblia es clara también cuando dice en 1 Samuel 16:14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y en su lugar dejó que un espíritu maligno le atormentara de parte de Jehová. Punto número 4. También la Biblia es muy clara cuando nos muestra que después de eso Jehová ya no respondía más a Saúl. Como por ejemplo lo podemos ver
cuando los filisteos acosaron a Israel acampando en Sunem, y Saúl tuvo mucho miedo. Y la Biblia dice en 1 Samuel 28:6: Y Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondía más, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Punto número 5. Además de todo esto, de que ya tenía un espíritu maligno que le atormentaba y que Dios le había desechado y que no le respondía más, todavía resulta que un día antes de su muerte, Saúl estaba consultando a una bruja que tenía espíritus demoníacos de adivinación, la bruja de Endor. 1 Samuel 28:7 dice: Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y finalmente, punto número 6, que aparte de todo esto, como ya vimos, sí se suicidó. De tal manera que tenemos la certeza de su condenación, mas no porque nosotros lo condenemos, sino porque Dios en la Biblia dice claramente que los hechiceros, los brujos, los espiritistas, los abominables, los desobedientes, los asesinos, etc., Dios es el que dice que no está con ellos, que está apartado de ellos y que por lo tanto de ninguna manera pueden haber sido salvos. Por Biblia, no porque nosotros lo digamos. Y es que algunos muchas veces afirman que solo Dios sabe a quién salva y condena y que por qué nos atrevemos a decir que se condenó. Bueno, es que si Dios dice que ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los mentirosos, etc., ninguno de esos heredará el reino de Dios, entonces no somos nosotros los que decimos que Saúl no heredó el reino de Dios, sino que es Dios quien lo dice. Por cuanto hasta su última acción fue malvada y perversa, que fue atentar contra su propia vida, independientemente de todo el pecado y maldad en la que andaba, y por lo cual Jehová lo había abandonado y dejó en su lugar que le dominara un espíritu maligno. Por ello sabemos que Saúl no pudo ser salvo. Y bien, eso en cuanto a Saúl. Ahora veamos el caso del rey Salomón. En ese caso es más sencillo porque hay un decreto de Dios en la Biblia que nos dice si se salvó o no se salvó. Todos sabemos que la Biblia nos narra que Salomón se apartó temporalmente de Jehová, llegándose a mujeres extranjeras, de las cuales Dios había prohibido que se llegasen a ellas, las cuales tenían otros dioses y las cuales también hicieron que el mismo Salomón buscara a esos dioses, y por lo cual Dios se enojó con él y dividió su reino. Pero le aclaró que por amor a David lo haría hasta después de que Salomón muriera. Esto lo encontramos, por ejemplo, en 1 de Reyes 11, del 1 al 17. Pero además también en Nehemías se nos atestigua que ciertamente Salomón pecó, no obstante que era amado de Dios. Pero tampoco era que toda su vida se la pasó rebelde, como sí lo hizo Saúl. En Nehemías 13:26 la Biblia dice así: ¿No pecó acaso por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y también el mismo Salomón atestigua de su pecado en el libro de Eclesiastés capítulo 2, en donde nos dice que dio rienda suelta a su carne y que se dio cuenta al final que todo eso era vanidad, y al final se volvió con Dios. Pero la pregunta hasta aquí sería: ¿se volvió con Dios y Dios le recibió y fue salvo o no? Bueno, veamos cuál es ese decreto de Dios acerca del final de Salomón. La palabra de Dios dice así en 2 de Samuel 7:12. Dios le dice a David acerca de Salomón: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y yo afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y atención con esto, hermanos. Sigue diciendo la Escritura: Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como si la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Como podemos ver, según las promesas de Dios, quien nunca falla ni miente, al final la misericordia de Dios no se apartó de Salomón. Y sabiendo esto, conocemos que al final fue considerado como un hombre justo, por lo que sabemos que fue salvo y que ahorita seguramente está en la presencia de Dios. Y por último, veamos el caso de Judas, del cual sabemos que se suicidó.
y cuyo caso es mucho más sencillo de dilucidar aún, primeramente por todo lo que ya hemos hablado bíblicamente acerca del destino que les espera a los que se quitan la vida, y en segundo lugar porque también la Biblia dice claramente el decreto sobre el destino final de Judas. A propósito de esto, te invito a que veas este video que subimos ya antes sobre todo lo relacionado a aquellos que se quieren quitar la vida y que creen que aún así pueden salvarse, lo cual no es así. Veamos qué dice la Biblia en Hechos 1, 24 y 25 sobre el destino final de Judas. Y orando los apóstoles para ver quién sería el sucesor de Judas, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Podemos ver que la Biblia testifica de Judas, una vez que éste ya había muerto, que él fue un transgresor y que se fue a su propio lugar. Por Biblia y por lógica sabemos que el lugar de los transgresores es el infierno y no el cielo. Por lo tanto, Judas no se salvó. Esto para muchos es algo sencillísimo, pero la verdad es que aún muchos hermanos, muy amados nuestros, pero todavía preguntan o incluso afirman que Judas se salvó por cuanto Jesús lo había escogido de antemano. Pero no, la Biblia es muy clara. No importa para qué te escoja Dios, si le das la espalda, serás condenado, como Saúl y como Judas. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseveremos hasta el fin, mis amados hermanos. Cristo les ama. Mi amado hermano, no olvides dar like o corazoncito al video, además de comentarlo y compartirlo en tus redes sociales y especialmente en tus grupos. Con eso nos ayudas a difundir la sana doctrina. Sé parte de la obra del Evangelio, te lo agradecemos de todo corazón. Yo te mando un abrazo, soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla, y estás en La Biblia Dice Así.